Vamos a hablar acerca de la clusterización de base de datos. Eh, este trabajo lo realizamos Esteban Rosero y mi persona David Morales. Primero, ¿qué temas vamos a tocar en este video? Vamos a hablar sobre lo que es un sistema de base de datos tolerante a fallos, cómo garantizar el funcionamiento de un sistema tolerante a fallos, lo que es un clúster, las ventajas y desventajas de lo que es el clúster y la clusterización a nivel de base de datos. Luego de esta presentación hemos realizado un pequeño video en el que mostramos la configuración y un ejemplo práctico de cómo podemos implementar un clúster de base de datos. Bueno, entonces, primero, ¿qué es un sistema de base de datos tolerante a fallos? Eh, Un sistema de base de datos tolerante a fallos es la habilidad del sistema para poder mantenerlo en operación continua. Es decir, que la base de datos va a manejarse 24/7, como se dice, sin fallas. Los datos van a conservar su integridad y lo más importante es que siempre va a estar operativa en el transcurso del tiempo. Dentro de esto tenemos varios componentes que, bueno, luego en la práctica los iremos viendo. Ya, ¿qué es bueno, aquí tenemos algunas características de lo que viene a ser el sistema tolerante a fallos. Como habíamos mencionado, es un sistema que funciona sin interrupciones, que no provoca averías catastróficas y que es fácilmente reparable. Bueno, con todas estas características eh, es importante tenerlas en cuenta, ya que al manejar información en las bases de datos que son importantes para una organización, siempre es primordial velar por la seguridad y siempre tener como que un respaldo de toda la información. Entonces, lo que nos ayuda a estos sistemas es a que la integridad de los datos y de igual manera su almacenamiento esté siempre seguro. Bueno, entonces aquí vamos a ver más o menos lo que es un clúster. Un clúster, como sabemos, es una colección o un grupo de servidores, en este caso, que trabajan conjuntamente se vuelven como si fueran solo uno. Para el usuario final es solo uno, todo esto es transparente. Entonces, con el clúster también nosotros garantizamos la alta disponibilidad. Aquí en la imagen podemos ver más o menos cómo funciona ya un clúster de base de datos en conjunto y ya cómo se relaciona con las aplicaciones. Entonces aquí tenemos nodos de datos, nodos MySQL, los nodos donde se va a almacenar toda la información. Y bueno, luego en la práctica ya podemos ir viendo de mejor manera cómo interactúan todos los servidores dentro del clúster. Las ventajas de tener un clúster es que nos garantiza la alta disponibilidad, la alta velocidad de entrega de información, balanceo de carga y escalabilidad. También haciendo la práctica nos dimos cuenta que la información siempre se mantiene segura al momento y siempre está operativo nuestra aplicación o lo que sea que estemos trabajando con la base de datos, ya que si un servidor de base de datos por alguna razón llegara a sufrir alguna caída, siempre vamos a tener otro clúster, otro componente del clúster, otro nodo, que siempre va a estar dando servicio. Entonces esto nos ayuda para la tolerancia a fallos, nos ayuda para que siempre estemos operativos y garantizar el respaldo de nuestra información. Como desventajas del clúster, tenemos que son muy costosos en su implementación. Si bien aquí hemos realizado una práctica pequeña, ya estoy llevándole a ámbitos grandes como para organizaciones, empresas. Tiene costos muy altos ya que para tener un clúster fiable se necesita de varios nodos, entonces esto viene a ser muy costoso. También tenemos la complejidad, ya que sí toma su dificultad el mantenimiento,
y la correcta implementación de estos clústeres. Y también tenemos la dificultad de prueba, ya que ahora por práctica se nos hizo fácil, pero luego si queremos implementarlo ya en un sistema que ya esté corriendo, es muy difícil, se podría decir, su implementación, ya que si no se sabe manejar bien el ámbito de la implementación, se pueden llegar a tener pérdidas. Entonces ahora mi compañero va a seguir con el resto de temas y luego vamos a mostrar un pequeño tutorial de cómo implementar un clúster de base de datos. Listo. Ahora procederemos a hablar sobre los clústeres de base de datos para tolerancia a fallos. La clusterización de base de datos con varios nodos en los cuales está conectado los usuarios. Pongamos un ejemplo. Una persona con su número de cédula quiere ver cuántas multas de la Agencia Nacional de Tránsito ha tenido en los últimos meses. Entonces por ello ingresa a la página web y la Agencia Nacional de Tránsito tiene en la arquitectura el clúster de base de datos. Entonces uno de los nodos de ellos se cayó, pero el usuario no se va a percatar de eso, ya que el usuario cuando ingresó el número de cédula le salió efectivamente los datos que él buscaba, si tenía o no multas. Puede que haya tenido algunas o puede que no haya tenido ninguna. Entonces, al momento de una falla en la base de datos, sigue operando gracias al clúster y los usuarios pueden seguir trabajando conectados en otro nodo. La arquitectura de un clúster MySQL. La arquitectura estándar integra un MySQL y un motor de almacenamiento de memoria llamado NDB. Funciona en conjunto con las otras computadoras. La tabla de las bases de datos se almacena utilizando NDB y cada nodo puede tener diferente funcionalidad, como el encargado de procesos, el nodo de almacenamiento de datos y el servidor de administración, como lo vemos a la derecha. Ahora procederemos a hablar sobre los conceptos de clúster MySQL. Los mecanismos de almacenamiento de NDB. Utiliza un mecanismo de almacenamiento que ofrece alta disponibilidad y persistencia de datos. Esta se puede decir que es altamente configurable, ya que ofrece un gran número de opciones para manejar el balanceo de carga y la tolerancia a fallos. El nodo de administración MGM es el tipo de nodo que ayuda con la administración o el mantenimiento de los otros nodos, de los nodos hijos dentro del clúster. Este tiene la función de manejar, controlar y coordinar los nodos que están dentro del clúster. Y tiene diferentes funciones de configuración. Los nodos de datos. Este tipo de nodos almacena la información y la cantidad de nodos de este tipo de nodo de datos depende prácticamente de la cantidad de información y la cantidad de fragmentos que vayamos a dividir la información. Los nodos SQL. Estos nodos de datos son los que prácticamente se conectan o acceden a los datos clusterizados. Es un servidor MSQL Server y utiliza el motor de almacenamiento NDB. Los clientes MSQL. Estos se utilizan para conectarse a MySQL remotamente y no olvidemos que el clúster es transparente para los clientes. Tenemos también los clientes administrativos. Estos se comunican con el servidor de administración y proveen las mismas funcionalidades que un nodo de este tipo. Pero, a diferencia de los nodos administrativos, los clientes permiten ejecutar las tareas de administración remotamente. Ahora vamos a hablar un poco más con un ejemplo para especificar lo que son los clústeres. Con 4 nodos. Como podemos ver aquí, tenemos el nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D. Pero tenemos 2 clústeres y les llamaremos grupo 1 y grupo 2. Entonces, a nuestra información le vamos a hacer una partición de datos que se dividirá en 4 partes. Entonces, el grupo 1, que es el clúster número 1, contiene los nodos A y B, MySQL A y B. Y
tendrá asignado las particiones 1 y 3 de la información que teníamos, le dividimos en 4 partes y en cada nodo del clúster número 1 va a tener la información del 1 al 3. Por ejemplo, en el MySQL A tendríamos la réplica primaria de la partición 1 y la réplica de respaldo de la partición 3. En el nodo B tendríamos la réplica primaria de la partición 3 y la réplica de respaldo de la partición 1. Ahora vamos por el grupo número 2. Este contiene los nodos C y D, MySQL C y MySQL D. Y tendrá las particiones 2 y 4. Entonces, en el nodo C tendría la réplica primaria de la partición 2 y la réplica de respaldo de la partición 4. Y en el nodo D tendríamos la réplica primaria de la partición 4 y la réplica de respaldo de la partición 2. Con esto nos garantiza que el sistema siempre está en funcionamiento y no tenga ningún problema, porque cada uno de ellos tendrá su respaldo y no tendría pérdida de las particiones de la información. Hemos realizado un ejemplo en donde vamos a tener 3 servidores dentro del clúster. Los servidores que conforman este clúster son un administrador y a la vez también es el servidor de MySQL, y también tenemos 2 nodos que van a funcionar como servidores redundantes de datos dentro de este clúster de base de datos. Entonces, bueno, nosotros tenemos realizado nuestro ejemplo dentro de las máquinas de Google Cloud. Ya tenemos configuradas, pero bueno, primero vamos a proceder a explicar qué configuraciones se hizo, y de ahí sí vamos a proceder a mostrar cada máquina para realizar algunas pruebas. Entonces, bueno, eh, para comenzar, vamos a configurar nuestro nodo administrador. Si recordamos, va a estar el administrador y el MySQL Server y el cliente de MySQL. Entonces, bueno, primero tenemos que configurar la parte de administración. Para esto vamos a descargarnos del siguiente enlace el MySQL Cluster Community. Específicamente esto es para la versión 18.04 de Ubuntu, que es con lo que estamos trabajando. Entonces, una vez que nos descargamos, vamos a instalar esto. Luego que ya lo tenemos correctamente instalado, tenemos que indicarle el archivo de configuración donde le vamos a indicar todos los componentes que van a ser parte del clúster. Entonces, primero nos creamos la carpeta donde va a estar las configuraciones, y luego nos creamos este archivo dentro de esa carpeta. Entonces, dentro de ese archivo de configuración vamos a tener que configurar lo siguiente. Primero, indicarle cuántas réplicas vamos a tener. Si nos damos cuenta, vamos a tener 2 servidores que van a ser redundantes de datos, entonces tendríamos 2 réplicas. En el caso de que queramos implementar más, pues aquí tendríamos que poner el número de réplicas. Luego, tenemos que indicar cuál va a ser el administrador. En este caso es esta máquina. Entonces aquí le ponemos la IP o el host, nombre del host de la máquina, y le indicamos una ruta donde vaya a guardar todos los archivos de logs. Luego tenemos que indicar cuáles van a ser los servidores redundantes de datos. En este caso serían estos 2, entonces procederíamos a poner la IP de cada servidor junto con un identificador único dentro de este clúster. Y también tenemos que indicarle dónde se va a almacenar todos los archivos de datos que van a ser remotos, porque al estar dentro de un clúster nada se va a guardar de forma local, sino que entre estos 2 se van a ir replicando los datos para aprovechar estos beneficios de los clústeres, que es la tolerancia a fallos. Luego también le vamos a indicar dónde va a estar nuestro servidor de MySQL y nuestro cliente. Entonces, como habíamos dicho, en esta topología va a estar dentro de del mismo servidor
de administración, entonces le indicamos la misma IP. Una vez que ya tenemos configurado, eh, tenemos nuestro archivo de configuración, entonces vamos a proceder a levantar el servicio indicándole cuál es el archivo de configuración. Con esto ya tendríamos levantado nuestro servicio, pero en el caso ya es recomendable tenerlo hecho en forma de servicio a nuestro clúster para que cada vez que iniciemos de nuestro sistema operativo también se inicie nuestro clúster. Tendríamos que hacer lo siguiente. Primero, matar el proceso que acabamos de levantar. Luego, indicarle a systemctl la configuración de nuestro clúster. Entonces nos creamos un archivo dentro de esta ruta y le vamos a especificar lo siguiente. Todo esto es para que systemctl sepa cómo levantar, iniciar, reiniciar todo lo que concierne a este clúster de MySQL. Entonces, una vez que ya tenemos este archivo, reiniciamos lo que sería el demonio de systemctl para que pueda cargar nuestras configuraciones. Y entonces ahí sí procedemos ya a iniciar nuestro servicio de clúster y levantar y configurarlo para que se levante cada vez que iniciemos nuestro sistema operativo. Una vez que ya tengamos esto, podemos verificar el estado y nos va a salir que está activo. Ahora mi compañero va a proceder a explicarles cómo sería la configuración de los nodos de datos. Listo, ahora procedemos a la configuración de los nodos de datos. Primero vamos a proceder a descargar los archivos, el archivo .deb de la siguiente ruta. Como podemos ver aquí especificamos que es un data node con la siguiente versión. Después hacemos una actualización porque este es un binario de datos y en el cual antes de proceder a instalar debemos descargar esta dependencia que es una librería. Después de ello, ya instalamos el binario de datos con el siguiente comando: sudo dpkg -i mysql cluster community data node, la versión que teníamos aquí anteriormente. Hecha la instalación, procedemos a ir a la ruta bajo etc bajo myconf. En esta agregamos el siguiente parámetro de configuración, que es este corto pedazo de aquí de información. En ello especificamos la ubicación del nodo de Cluster Management. Es el único el que se debe agregar, ya que los demás, la configuración se extraerá del administrador directamente. Entonces guardamos y salimos, no habría ningún otro cambio. Luego vamos a crear el siguiente directorio, que es una ruta: sudo mkdir -p usr local mysql y data. El nodo de datos necesita descubrir que su directorio de datos es el siguiente, por eso necesitamos que ya esté creada antes de proceder a correr. Y esto depende de la configuración del administrador. Ahora procedemos con este comando de aquí a iniciar el nodo de datos. No nos debemos olvidar, el sudo siempre debe prevalecer ahí. Debemos tomar en cuenta que el firewall en nuestro servicio está apagado, por ende no ingresamos ningún conjunto de reglas que nos permita el paso de otros nodos o cosas así. Por ende nosotros no tenemos esas limitaciones. Ahora procedemos a que el nodo de datos se inicie automáticamente y sin ningún comando. Por ende como ya lo inicializamos aquí, vamos a matar ese archivo y vamos a ir a esta carpetita donde vamos a especificar. Vamos a abrir esta ruta donde vamos a especificar cómo se debe guiar, y es el mínimo de opciones más o menos sobre cómo iniciar, detener y reiniciar el NDB de aquí, este proceso. Entonces agregamos esta línea de comandos y procedemos a guardar el archivo. Y ahora volvemos a cargar la configuración del administrador con la configuración del administrador con systemd. Usando este comando activamos los demonios y procedemos a habilitar nuevamente NBD para que ya tome en cuenta esta guía de opciones y procedemos ya a inicializar el NBD, el nodo de datos.
Una vez que ya hayamos configurado cada nodo replicador de datos, vamos a proceder a configurar ya nuestro servidor y nuestro cliente de MySQL. Si recordamos, lo vamos a hacer dentro de este mismo servidor. Entonces, bueno, primero tendremos que descargar e instalar eh, nuestro, nuestro servidor de MySQL. Para esto es recomendable hacerlo usando los paquetes de aquí que nos vamos a descargar, y no hacerlo descargando de apt de Ubuntu, ya que al ser eh, todo esto descargado desde los repositorios de MySQL, luego hay inconvenientes, entonces es mejor realizarlo de esta manera. Entonces, bueno, primero nos descargamos el archivo tar y lo vamos a descomprimir dentro de esta carpeta que hemos llamado install. Una vez que ya lo tenemos descomprimido, entramos a la carpeta y vamos a instalar todas estas dependencias. Eh, una vez que ya tengamos instaladas todas estas dependencias, aquí, cuando instalemos esta, nos va a pedir una clave para nuestra base de datos. Entonces ahí le decimos una clave y luego nos va a preguntar si queremos usar la configuración recomendada o otra opción. Entonces nosotros aquí vamos a seleccionar la opción recomendada. Una vez que ya tengamos eso, procedemos a instalar nuestro servidor de base de datos. Y cuando ya lo tengamos instalado, tenemos que realizar unas pequeñas configuraciones. Entonces entramos a este archivo y le vamos a agregar estas líneas al final de ese archivo, en donde le vamos a decir que esta base de datos va a funcionar de manera de clúster, no de una manera local, sino de clúster. Y le vamos a decir cuál es la IP que va a administrar todo este clúster, que sería esta misma máquina. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos este archivo, procedemos a reiniciar nuestro servidor y ahora les voy a mostrar ya en nuestras máquinas cómo podemos probar que todo este clúster esté funcionando de manera correcta. Bueno, entonces ahora para realizar las pruebas vamos a ingresar a nuestro servidor donde instalamos el administrador y SQL Server. Yo aquí ya lo tengo instalado. Entonces, bueno, tenemos dos opciones para verificar que nuestros nodos replicadores de datos estén conectados correctamente a nuestro administrador. Entonces, la primera es entrando a MySQL ya, y poniendo el siguiente comando. Aquí, si nos dirigimos a la primera fila, vamos a encontrar toda la información acerca de nuestros nodos, como por ejemplo el ID del clúster, cuál es el host, el puerto por el que están conectados, y aquí está la parte que nos interesa. Como vemos, nos dice que tenemos dos nodos y de esos dos nodos, dos están listos para usarse, entonces es porque ahora ambos tenemos levantados. La segunda opción que tenemos para verificar cuántos nodos tenemos, el estado de los nodos, es con este comando en el que vamos a entrar a la configuración del administrador. Una vez que ponemos esto, eh, escribimos show y nos va a mostrar los nodos que tenemos conectados. Aquí si queremos ver, por ejemplo, este nodo, que vemos que tenemos las dos máquinas de replicadores de datos, si queremos saber el estado un poco más preciso, pondríamos este ID y este ID del nodo y el estado. Entonces, como vemos, nos dice que está iniciado. Bien, entonces, ya, para realizar pruebas y para realizar una prueba que para esto de tolerancia a fallos, lo que vamos a hacer es crear una base de datos, luego hacer un select y luego vamos a bajar un nodo, luego otro y luego vamos a levantarlos para ver qué sucede. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es entrar a nuestra base de datos. Ya, yo aquí ya tenía creado una base de datos. Entonces,
Si no la tienen, la crean. Yo voy a usar a esta. Ya. Entonces, luego se crean alguna tabla e insertan datos. Yo ya lo hice. Entonces, aquí voy a hacer un select. Y vemos aquí que tengo solo un registro. Entonces, bueno, como vimos antes en el estado, yo tenía levantado los dos nodos. Entonces ahora voy a proceder a apagar cualquiera de estos nodos y vamos a ver qué sucede. Hasta que se detenga voy a detener el video. Entonces una vez que se detiene la máquina, vamos a proceder a realizar la misma consulta. Entonces como vemos, sigue devolviéndome la base de datos alguna respuesta. Entonces ahora yo si detengo este otro nodo, entonces como vemos ya tenemos detenidos ambos nodos. Y si me dirijo otra vez a realizar la consulta, vemos que me sale un error. Entonces voy a ver de nuevo el estado para comprobar. Y como vemos, me dice que tengo dos nodos, pero de esos dos nodos ninguno está listo. Entonces ahora voy a prender otra vez un nodo y ver qué sucede. Entonces vemos el estado y nos dice que de los dos nodos ya tenemos uno listo. Entonces hacemos la consulta y vemos que ya nos devuelve los datos. Entonces así podemos comprobar que, o sea, cada vez que vayamos haciendo inserción de datos o eso, el administrador de forma transparente para el usuario nos va a dirigir a cualquiera de estos dos servidores. Luego que nosotros insertemos o eliminemos datos o modifiquemos, que hagamos alguna transacción, estas dos máquinas van a proceder a replicarse toda la información que tienen para siempre estar al día. Y así, en el caso de que una de las dos caiga, siempre va a poder seguir brindando servicio hasta que podamos arreglar la otra. Esto sería todo por este trabajo. Gracias.